música, radio, información, cultura, territorio, comunicación, muchas antenas, radio, una programación. Cruce. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Que son mis soldados! Llévame con vos. Prométeme que vas a volver. Tienes hambre, mi tesoro. Él cree que es un desertor. Qué pinta, ¿eh? Ahora sí pareces una persona de verdad. No quiero ir a la guerra. Me quedo un poquito triste. ¡Vamos, Osato, arriba, Osato! ¡Arriba! El miedo es una emoción. Sí, la más pura. ¿Sabes cómo te lloré? ¿Sabes cuánto te lloré? ¡Guardia! ¡Estamos perdiendo! ¡Ordene la retirada! ¡Dale, dale, dale! Yo tengo que volver a Malvinas. Loco, ¿no te sobra una moneda? Vení y pasá, sentate. Charlamos en el estudio Osvaldo Bayer. Bueno, en la jornada de hoy, retomando lo que fue el fin de semana en donde el tema Malvinas estuvo muy presente, por cierto. Malvinas no se va nunca, la causa Malvinas no se va nunca. Te vamos a invitar a una propuesta audiovisual, al cine en particular, en este caso en el Teatro Municipal de Quilmes. Hoy se va a proyectar Teniente Linchera, una propuesta que además tiene a un quilmeño como productor. La película es de Fabián Benítez y yo tengo aquí para dialogar unos minutos a Adrián Bacaro. Eso que escuchabas recién era el tráiler de Teniente Linchera. Bueno, te vamos a contar un poquito más e invitarte para la jornada de hoy a la tarde. Adrián, ¿cómo andas? ¿Bien? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo bienvenido, estás? bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Al estudio de Aijuna. Teniente Linchera llega en un momento particular porque se estrenó en El Gomón la semana pasada. Sí. Bueno, llega a Quilmes también. Y un poco decía esto de que Malvinas no se va nunca. De alguna Totalmente manera, de acuerdo. Teniente Linchera trata de contarte qué pasó con aquellos excombatientes, con aquellos soldados y cómo fueron atravesando toda esta distancia de aquel 1982, ¿no? Exacto. Bueno, primero totalmente de acuerdo con que no se va nunca, tenemos que malvinizar y en eso estamos. Vamos a intentar que todo el año esté presente de alguna manera. No solamente es por Malvinas, pero también por lo que representa para nosotros como la soberanía en general, ¿no? En todos los campos. Desde Malvinas para todos los tipos de soberanía y en paz, ¿no? O sea, nosotros tenemos un mensaje de paz, pero comprometido. Comprometido con la justicia social y comprometido, bueno, también con los excombatientes, con los veteranos, viste que ellos se autodenominan de distintas formas. Incluso hay algunos que se denominan combatientes, el otro día nos dijeron. Y ahora te contesto lo que quieras, pero para nosotros era importante cómo iban a reaccionar los excombatientes y los veteranos, porque la película la dirigió Fabián Benítez. Él tiene 44 años, o sea que es una generación anterior. Entonces es interesante porque
es la visión de esa generación, de alguna manera. De un director que es misionero y que vivió muchas de las cosas que cuenta en la película. En cambio, yo soy de la generación de Malvinas. Claro. Que no me tocó estar de casualidad porque, bueno, había pedido prórroga universitaria, pero soy del... Podrías haber estado ahí. Soy de esa claro. fecha, sí. O sea que para mí es muy, muy emotivo, me siento muy compañero de todos los que estuvieron en Malvinas. ¿Cómo se juntan? Con Fabián. Con Fabián, sí. Con Fabián nos juntamos hace mucho tiempo porque es muy interesante la historia de él. Él fundó algo que se llama Actores de Villa, en Barracas, en Capital. Voy a hablar un poco de lo que él dice. Él vivía en un departamento allá y decía que veía a los chicos en una esquina de 9, 10 años jugando, y en la otra esquina veía a los adolescentes ya con el paco, fumando. Y entonces él dijo, tengo que hacer algo para que esos chicos no lleguen a la otra esquina. Claro. Y entonces el proyecto de él fue artístico, ¿sí? Entonces, y fue de cine, fue de enseñarles a hacer cine, de enseñarles a actuar, y así empezó lo que se llamó Actores de Villa. Con eso él empezó la formación desde niños hasta adultos, y bueno, mucha de la gente que surge de ahí va a los programas, a las películas que tienen, digamos, ese perfil villero, por decirlo de alguna manera, pero no mal. Viste que hay muchas series, películas, ¿sí? Pero van ya con capacitación. Y muchos de ellos entonces empiezan a hacer carrera en lo actoral, también en el teatro. Y entonces tienen mucha escuela de actuación. Claro. A veces autodidacta. Pero eso se ve en la película, ¿no? O sea, la película no... ¿Llegaron a Teniente Lingera algunos de ellos? Sí, claro, sí. Pero igualmente vos vas a ver en la película que hay actores y actrices de carrera, como Loren Acuña, que es una actriz paraguaya, que ya fue protagonista de varias películas, entre ellas Madraza. Cristian Salguero. Cristian Salguero también tiene un gran recorrido. Ellos hacen papeles secundarios, pero tienen un brillo increíble. Cristian Salguero fue el violador en La Patota. ¿Te acordás? Sí. No sé, debe tener más de 10 años la película. Y hizo varios protagónicos en una película que se llama El Invierno. Y Mauricio Paniagua es otro. Otro actor que fue uno de los que hizo Monzón y también está en varias series. Ellos participan en películas y en series. Y los dos, Cristian y Mauricio, son de Misiones también, porque en sí era como una cofradía misionera, todo el equipo, ¿no? Sí. Gran parte del equipo. ¿Sos el único quilmeño? Mi hija hizo los subtítulos en inglés. Bueno, está bien. Y en castellano, porque hacemos, en todos los proyectos que hacemos, hacemos los subtítulos en castellano, pero también para sordos y para hipoacústicos. O sea, está completo los títulos, ¿viste? Que te dice tal música, tal sonido. Y a alguna gente le molesta eso, pero bueno, para nosotros también es educar un poco a esa gente, decirle, bueno, pero pensá que esto también es parte de la inclusión, ¿viste? Para aquellas personas que o son sordas o que tienen problemas de audición. Leí por ahí El Disparador de Fabián Benítez para empezar a escribir una trama, para escribir el guión, y tiene que ver con una vivencia, ¿no? del propia de allá de Misiones. Él cuenta así de su infancia, que reconocía de muy chico, ¿no? Pero que reconocía a esos lincheras, que después se enteraba que habían estado en la guerra de Malvinas, y entonces a partir de ahí fue reconstruyendo. No es que la historia que se cuenta es una sola historia, sino que está basada en hechos reales, pero de varios que vivían esa misma situación. Veo que hay si querés, una construcción colectiva hasta del personaje. Claro, sí. Y bueno, lo que te decía, que
muchos de los excombatientes, los veteranos, nos dicen, yo viví eso, ¿viste? Que puede ser de distintos elementos que aparecen en la película, porque la película empieza con no voy a contar mucho, pero con un noviazgo adolescente. Fuertemente es una historia de amor, ¿no? Y de tratar de recuperar ese amor. Pero la llegada de la carta, por ejemplo, ¿no? De cuando te citaban a Malvinas. Y algunos se dicen, ¿viste? O sea, tuvo Fabián esa sensibilidad, esa empatía, ¿no? Porque realmente nosotros teníamos temor de que hubiera en algún sector, como hay muchos sectores diferentes de los veteranos, pero hasta ahora la verdad que fue muy emocionante. ¿El Gomón cada fue bien? recepción. ¿Sí? Nosotros hicimos varias proyecciones antes. En realidad queríamos haber estrenado siempre era que queríamos el 2 de abril. Claro. Pero no llegamos. Sin embargo, sí en abril del año pasado la pasamos en algunas escuelas acá en Quilmes y en Berazategui. Y ya ahí no estaba totalmente terminada, faltaban algunas cosas, pero tuvimos una recepción espectacular, tanto de escuelas de adultos como de adolescentes. Y después ahí empezamos como, viste, en las películas tenés varias pruebas, como testeos, y después vas a festivales. En los festivales hubo de todo, pero sí ganamos el premio principal en el Festival de Cine Inusual, que fue en octubre, noviembre, en Capital. Y después ganamos 3 premios en el Festival de Cine con Riesgo, que es un festival que hace Florencia Varela, Aníbal, Vallejos. Ahí ganamos varios premios. Ganamos la mejor película del festival, mejor película latinoamericana y mejor guión. Y habíamos ganado un premio también de Fondo Nacional de las Artes y de Mecenazgo, que para postproducción. Así que bueno, salimos con todo ese impulso y logramos que nos dieran fecha de estreno justo el 2 de abril. Los premios son premios, pero sirven también para anticipar un poco la recepción esa de la película. Sí, porque los reconocimientos valen mucho, ¿viste? Los reconocimientos es un jurado que son autónomos, ¿viste? Y no importa qué festival. Bueno, si vos siempre vas a aspirar a más, pero no es fácil porque hay mucha competencia. Y pese a decir que estamos en un mal momento de la producción industrial en Argentina, claro, venimos de arrastre de varias producciones. Esta producción, la idea original es de hace 9 años. Claro. Y se empezó a filmar antes de la pandemia, se cortó en la pandemia y la terminamos después de la pandemia. El tiempo que yo... Sí. Yo entré incluso en la pandemia, yo no estuve en la primera parte de rodaje. Pero bueno, después me metí con todo y logramos terminarla, que tampoco fue fácil porque no es una producción que tenga mucho presupuesto. O sea, si te digo cuánto salió la película, sí, te puedo decir, si fuera real, sería como por lo menos $500.000. Claro. Pero no tuvimos eso, porque todos trabajaron gratis. Pero eso es la mano de Fabián, ¿entendés? De conocer actores, porque él está mucho en el medio. Incluso actuó en El Eternauta, ¿verdad? Tiene muchas vinculaciones, pero es una persona muy humilde, muy creativa, pero tiene esa capacidad de conducir y de atraer, ¿no? Entonces tuvimos gente de arte de primera, camarógrafo de primera, editores, sonidistas, con gente con experiencia, muchos jóvenes también, pero eso hizo posible esta producción. Yo igual le digo a Fabián, esto es una vez en la vida que lo podemos hacer así. ¿Viste? Ahora estamos con otros proyectos, queremos hacer una miniserie sobre Andresito. Sí. Porque también es una temática misionera. Misionera, claro. Pero, viste, es un proyecto que es muy ambicioso. Y bueno, veremos, a ver si podemos, pero no de la manera que lo hicimos, o sea, porque te lleva mucho tiempo también, o sea, el no disponer del presupuesto te lleva más tiempo para cada cosa, porque tenés que hacer el color, tenés que hacer el sonido, tenés que hacer la música, viste. Ahí sí tuvimos que buscar recursos, porque no lo podés, pero... No lo podés resolver. No lo podés resolver sin plata. Sí. Pero también nos cobraron muy poco, ¿viste? Claro. O sea, sabiendo de qué se trataba el proyecto. Bueno, yo quiero repasar. Estamos hablando con Adrián Bacaro. Teniente Lingera se va a proyectar
hoy en el Teatro Municipal de Quilmes, todos saben, Mitre 721 a las 20 horas, pero además va a estar como, la proyección va a estar, vamos a decir, decorada, porque, bueno, va a tener un poco de música. Finalmente viene Benítez, sí. Sí, viene Fabián y estamos viendo qué actores o actrices vienen. Seguramente venga Loren. ¿Charla posterior? Tenemos un poquito de tiempo. Sí. Va a estar, el negro Godio con el tema este que es fantástico. Engañados. Engañados. Que Lo estrenó ahí sentado donde estás vos. Sí, la semana pasada. Que mirá, hoy veníamos hablando recién. Tenía que haber estado en los títulos finales de la película ese tema. Bueno, el negro va a estar ahí también formando parte de la jornada. Sí. ¿Qué crees, Adrián, que le aporta al tema Malvinas, a la causa Malvinas? ¿Qué le aporta, qué mirada le aporta la película? Antes te quería decir que también fue filmada en Quilmes. Hay parte filmada en Hay Quilmes. parte filmada en Quilmes, pero no se va a reconocer porque es en interiores de una casa. Pero ¿viste? Sabemos que se filmó acá. Pero sí hay toda una escena que es hermosa, de una cena que está filmada en Quilmes. Está filmada en Avellaneda. ¿La casa de alguien? La casa que era la casa que yo le alquilaba a mi hermano. Está bien. A mi hermano, gracias. Damián Bacaro, arquitecto. Muy bien, muy bien. Pero ¿y en Avellaneda dónde? También interior. En Avellaneda, sobre todo en la zona de Riachuelo. Y un par de lugares también, de talleres por ahí. También se filmó en Hurlingham, en El Pato. Mirá. En El Pato, en Berazategui. Bueno, el conurbano locación, podríamos decir, ¿no? Sí, ahí está Enrique Bogado, que lo tenés que conocer porque es espectacular. Pero, ¿y por qué eligieron El Pato? En El Pato filmamos las escenas de guerra. Ah, claro, para usar zona más rural, digamos. Claro, básicamente es una trinchera. O sea, básicamente es una trinchera que se hizo ahí, partes del campo. Porque en Malvinas también hay pasto, digamos, ¿no? Si vos ves, o sea, tenés las rocas. Pero bueno, básicamente es una trinchera. Hicieron la trinchera. La trinchera, pero vos sabés quién hizo la trinchera. Los mismos actores. O sea, estos que te contaba, Cristian, Mauricio. Porque ellos tienen, no sé cómo te decirte, se te ponen a hacer sonido, asistencia de dirección, y van y en la noche cavaron la trinchera. No, pero vos sabés lo que es cavar una trinchera profunda. ¿Viste? Y no, son increíbles. Entonces, bueno, también en Buenos Aires y en la zona de Piñeiro, ¿viste? Alrededor de Riachuelo, por ahí se filmó también. Y en el cementerio de Hurlingham y, no sé, creo que en Lomas algo también. ¿Nada en Misiones? No, pero parece, ¿eh? No, pero digo porque la película... Nada en Misiones, no. Nace allá la película y... No, nada en Misiones, pero parece Misiones. Mirá. O sea, parece porque hay mucho verde, porque está el acento, ¿viste? Está el modo. El modo que es muy tranquilo, ¿no? ¿Viste? Tiene una forma de expresión muy, muy linda, no sé, como muy cantada. Y vos sabés que para mí tiene una música que la hizo Nathaniel Euchon, que es de La Plata, pero él fue compañero mío que estábamos trabajando en La Plata, en un área de comunicación, y él era misionero también. Y yo lo iba a escuchar en sus recitales, no sé qué, y le dije, escúchame, tenemos este proyecto tal. Y él captó, porque claro, ¿viste? Pero yo ni sabía que era misionero. Después fue, mirá ¿viste? Vos, y captó ese sentido, ¿viste? Esa emoción de la música del litoral. ¿Viste? No es chamamé puro, pero tiene toda esa forma, ¿viste? Y me habías preguntado, que la pregunta, porque me fui porque quería contar cuáles eran las locaciones. Para el cierre, ¿qué crees que aporta la película, digamos? Digo, a la distancia, pero también con esto del Malvinas siempre presente, ¿qué aporta? Claro, es interesante porque hay muchas películas, ¿no?, sobre Malvinas, y todos los años aparecen generalmente muchos documentales, pero claro, es inolvidable para mí Los Chicos de la Guerra, que es de principio de la democracia, después Iluminados por el Fuego, de Tristan Bauer, son todos como mojones, ¿no? Pero creo que acá aporta esto, ¿no?, de, por un lado, lo que es el retorno, pero la reconstrucción del recuerdo y cómo afecta a la salud mental,
¿no? Y cómo... porque es un tema difícil. Ese es un tema difícil. No es que no está tratado, pero está tratado con mucho amor, ¿viste? Y con una construcción de una salida, digamos, ¿no? Con mucho respeto y con mucha emoción. En todos lados la gente se emociona mucho. Bueno, es una película dramática. Mucha gente llora. Tiene un final muy hermoso también, que no voy a contar nada. No, por favor. Pero aporta la emoción, aporta esto, ¿no? De volver a sentirlos más cercanos a todos los compañeros que estuvieron allá, y a que hay que seguir trabajando en eso, y todo lo que le debemos, ¿no? Primero visibilizar y después tomar conciencia, ¿no? Que también es, bueno, un camino más para todavía los que no lograron empezar a tener una conciencia, para mí, política, digamos, ¿no? Social y política, de la guerra y de lo que implicó, por qué se llegó a eso, ¿no? Qué intereses había atrás, y entonces después analizar qué es lo que pasa ahora, en dónde están esos intereses, ¿no? Porque al final siempre hay cuestiones económicas que son las que impulsan, como vemos ahora la guerra de Irán, o sea, el tema de petróleo, intereses económicos, que no les importa, o sea, generar un sistema, sea mandar a jóvenes a la guerra o reprimir de manera indiscriminada. Sí, hoy pensar aquel discurso de ¿para qué queremos esas dos islas ahí perdidas? Claro. Bueno, ¿a quién responde ese discurso también, no? Claro. Sí, es parte de nuestro territorio nacional y es una parte muy importante en la lógica geopolítica del momento, ¿no? Claro. Y bueno, y hoy estamos con ley de glaciares, con un montón de cuestiones, ¿sí? Que bueno, o te importa o no te importa. A ver, ¿por qué te tiene que importar? ¿Tiene que ver eso con Malvinas? Y bueno, no, y tiene, ¿no? O sea, hay que buscar los nexos. No es tan difícil tampoco buscarle las continuidades históricas, políticas, y bueno, hay que construir, bueno, está bien, yo tengo ese discurso, digamos, pero sí, hay que construir buena política con los ideales nuestros, ¿no? Con los ideales argentinos. No con imposiciones o con arreglos con potencias o con intereses económicos extranjeros, porque al final mucha gente es como que, bueno, no nos queda otra que ser otra estrellita más de los yanquis. Cedamos porque es la única que nos queda. Bueno, del otro lado no, digamos, o sea, hay mucha gente que pensamos en términos de soberanía, en todos los aspectos. Y bueno, yo no sé si Fabián piensa así, pero eso lo tiene que decir él, o siempre hay matices, o lo que sea. En su momento tendremos la oportunidad, y la oportunidad va a ser hoy también, para cruzarte con Fabián Benítez y poder dialogar con él. Teniente Linchera, hoy en el Teatro Municipal de Quilmes, a las 20 horas, Adrián Bacaro, productor de la película, estuvo aquí con nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. Comienzo de espacio publicitario. Cruzando el Charco vuelve al conurbano. Si es así, volver, que te tengo un trato. 8 de mayo, Club Re. 9 de mayo, Aedo. Auditorio Oeste. 29 de mayo, Monte Grande. Teatro Grayson. 30 de mayo, San Isidro. Teatro Don Bosco. Cruzando el Charco. Únicos shows en Buenos Aires. Vas a bailar para esperar a que todo termine y que tu cuerpo ya no te maquine, que sea una historia que no vuelve más. Entradas en www.cruzandoelcharco.com.ar. Invita Cruce. Preso en Buenos Aires, en el bar donde los dos volvimos. ¿Querés publicar tu libro y no sabés con quién? Hacelo con Editorial Argenta. Desde 1970, del lado del escritor. Comunicate al 4381-6100. www.editorialargenta.com.
¿La heladera no rinde? ¿El lavarropa se plantó justo cuando más lo necesitabas? En Enclimax resolvemos todo eso. Somos tu servicio técnico de confianza en zona oeste. Aires acondicionados, heladeras, freezers, cámaras frigoríficas, lavarropas y ahora también cortinas roller blackout. Todos nuestros trabajos cuentan con garantía. Escribinos al 11 34 59 63 41. Enclimax, tu clima ideal, sin complicaciones. Fin de espacio publicitario. Información, Radio, música, cultura, territorio, comunicación, cruce.